Buen día, mi nombre es Laura Fernanda Fonseca Redondo del programa de Psicología del primer semestre. A continuación voy a explicar la línea del tiempo de la historia de la guitarra, de la fase 2. En el siglo XIV, que fue en reinos hispanos, el primer modelo definido y generalizado de la guitarra clásica española se encuentra en los reinos españoles de la península ibérica, y estas formas fueron adaptadas por otros países. Como se puede ver en la imagen, antiguamente la guitarra era de un estilo circular mediano. En el siglo 515, que fue el periodo medieval, existían en Europa varios modelos de guitarra, como guitarras moriscas, guitarras latinas, de reinos hispanos y otras denominaciones de otros países europeos. Pero en estos modelos guardan poco parecido como los de hoy en día. Como se puede ver en la imagen, ha cambiado bastante al siglo actual, ya que la guitarra ha mejorado en su tamaño y en su escultura. En el año 476, que es la Edad Media, según datos históricos, los amantes y los trovadores eran músicos famosos de la Edad Media y usaban la guitarra como instrumento para animar a la gente en diversas actuaciones, festivales y ciudades. Inclusive también es conmemorado en las fechas importantes durante el año. En la imagen se representa bastantes guitarras de diferentes tamaños, formas y dormas que se utilizan aún para conmemorar fechas y momentos significativos con el paso del tiempo. En el año 551 al 555, que fue la primera composición para guitarra, aparecieron en el mercado los primeros libros con tablaturas de guitarra de los laudistas Adrien Leroy, Guillaume de Morlaix, Gregor Morlaix, Gregor Blasins y Simón Gorliet. Como se puede ver en la imagen, ha cambiado bastante en el transcurso de los siglos la imagen. Y la escultura de la guitarra. En el siglo XV, que fue el laúd, fue un instrumento fabricado por los árabes que lo introdujeron en España. Tenía un sonido suave y forma redonda, mango corto y 5 cuerdas. Abul Nasr Ali Ibn Nafi, conocido como Siryat, destaca por su innovación al integrar la quinta cuerda del laúd, un instrumento árabe del primer orden. Se puede ver en la imagen detalladamente que es una dorma circular, redonda, con un estilo significativo y sin igual que representa en ese país y en esa costumbre árabe. En el siglo XVI, que es el Renacimiento, aparece la vihuela, que se considera un instrumento de guitarra educativo y se convierte en instrumento predilecto de las cortes del célebre guitarrista y médico español Joan Carles Amat. Publicó un video en 1596, que fue la Guerra Española y la bandola, una guitarra doble de 5 órdenes y de castellano y catalán. Como puede ver en la imagen, ha cambiado bastante, tanto en el grandor como en la dorma de la guitarra, siéndola así significativa y modificada a través de los siglos. En el siglo XVII, entre 1600 y 1676, aparece el laúd barroco, que fue más conocido como la guitarra española de 5 órdenes. Es importante señalar que Gaspar Sanz, compositor y guitarrista español,
En 1674 escribió lecciones de música para la guitarra y el método español, desde el principio de la ejecución magistral a la obra que ahora y en gran cantidad incluye canciones, bailes, historias y datos de la época actual. Me puede ver, hay dos tipos de guitarras, la anterior y la que modificaron, siendo así más amplia y de una contextura y de un grosor más fácil a la hora de tocarla. En el año 1770, que fue la guitarra de transición, esta guitarra pasó por varios cambios, lo que llevó a que se llamara guitarras excéntricas. Cuando alguien quiso mezclar su instrumento, su estructura en otros instrumentos como la lira y el arpa. Básicamente se confusionó esos dos instrumentos, siendo así creando un nuevo instrumento, como lo vemos en la imagen, cambiando su tamaño y su escultura. En el año 776, que fue el papel social de la guitarra en el siglo, aparece la guitarra de 6 cuerdas. Se crean diversos inventos musicales para este instrumento. Siendo así, en la imagen, cambiando en gran aspecto diferentes formas de la guitarra para hoy en día colocarla y darla a conocer traspaso del mundo. En el año 583, Antonio Torres Jurado es considerado el guitarrero más importante de la historia porque marcó los parámetros generales para el diseño y construcción de la guitarra moderna, ya dándole un cambio diferente, como se puede ver en la imagen, a la guitarra. En 1882, que fue, se amplificó el renacimiento de la guitarra, dando así al famoso artista Francisco Tárrega y compositor español, fundó su escuela en 1882 para enseñar a tocar guitarra y dar un impulso nuevo para ese instrumento, ya que ha sido olvidado. En 1883 a 1909, el reconocido artista y guitarrista Andrés Gerjovia es acreditado como hacer el instrumento de concierto clásico en todo el mundo. Ya en esta parte ya se va cambiando la tonalidad de la guitarra, siendo así modificada en varios aspectos para poder ser lo que hoy en día, al traspaso de los años y del siglo, una guitarra con bastante valor nacional e internacional y significativo a nivel cultural. En el año 1920 a 1950, este instrumento surgió como una necesidad de los grupos de jazz, ya que los músicos querían más volumen para tener presencia en la música de diseño en la primera guitarra, dando así la guitarra eléctrica. En la imagen se diferencia los tres tipos de guitarra que se han dado, se han modificado para así ser y llegar a obtener la guitarra eléctrica. En el año 2000, a finales del siglo y a lo largo, se perfeccionó el modelo de guitarra, tal y como lo conocemos de hoy en día. La guitarra se construye todos los días en todo el mundo para ser utilizada en conciertos, elecciones, espectáculos, representaciones y en gran parte en fechas conmemorativas, dando así la imagen que hoy en día tenemos en la actualidad de la guitarra, siendo así un instrumento de gran valor y gran práctica en el mundo.